Ya, bueno, en esta oportunidad, voy a entrevistar a quien sería mi papá sobre este video sobre la migración, eh, a quien estamos entrevistando el nombre completo. Hugo Alberto Quiñones Torres. Ya. Y en este caso, bueno, vamos a hacerle unas preguntas acerca sobre la migración, bueno, el proceso que ha llevado y bueno, las preguntas correspondientes, ¿no? Primero, preguntarte, ¿de qué lugar del Perú eres? ¿De dónde provienes? Yo soy de la región de Ancash, provincia del Santa, criado en el distrito de Cosco, pero he nacido en la región La Libertad, en provincia de Virú, distrito de Virú. Ahí nací, pero como entre Virú y Cosco hay aproximadamente unos 80 kilómetros, siendo muy niño, mi padre, mi madre y mis migraron desde Virú a Cosco, porque en Cosco es un pequeño puerto y en aquella época, en los años 62, 63, estaba en inicios, o bueno, ya estaba en pleno apogeo el boom pesquero de la anchoveta. Entonces mi padre a sus 22, 23 años migró a este pequeño puerto y también después trajo a mi madre y a nosotros. Bueno, entonces, ¿viviste parte de tu infancia en este pueblo, en Cosco? ¿Cómo fue la educación que llevaste y más o menos cómo en ese tiempo, en ese entonces, cómo imaginabas Lima? Mi educación primaria lo hice en Cosco y era un pueblo pues que estaba en formación. La carretera panamericana pasaba por el centro de lo que se puede llamar este pequeño pueblo, porque en los alrededores eran calles polvorientas que se iban urbanizando de a poco, pero pasó muchos años para ello. Cuando terminé la primaria en Cosco, no había educación secundaria en Cosco. Es por eso que a unos 10 kilómetros está Chimbote, que en aquellos tiempos era conocido como el primer puerto pesquero del mundo, y mi padre me mandó a estudiar a un colegio parroquial en donde estudiaban los hijos, por decir así, de aquella época de la clase media de Chimbote, hijos de los empleados e ingenieros de la empresa Cider Perú, los hijos de algunas autoridades del puerto y de la ciudad, y también de comerciantes, empresarios, emprendedores. Y yo era hijo de un pescador y también habían por ahí algunos que otros, igual que yo, pero mayormente estudiaban adolescentes y niños de la clase media de Chimbote. Y entonces Lima era aparte de que en aquella época pues había poco movimiento vehicular, venir a Lima era adquirir un estatus dentro del contexto de amigos, de estudiantes, porque
todos nos admirábamos cuando alguno de nosotros, sus padres lo traían a Lima. Y sobre todo en aquella época era muy famoso en provincias la famosa Feria del Pacífico. Esta feria eh, traía pues artistas, se presentaba novedades en la ropa y en muchas partes de la industria, de los servicios. Y bueno, pues los que venían acá a Lima y venían a la Feria del Pacífico llevaban pues para allá sus calcamonías, sus boletos, evidencias que habían estado. Y en el entorno eran admirados pues, ¿no? Por venir a Lima. Y los que no podíamos venir a Lima, nos imaginábamos Lima pues una gran ciudad, una urbe, con edificios, con gente que no es como nosotros, que somos más hospitalarios, más querendones. E imaginábamos que no podíamos descuidarnos porque si no nos podían, por decir así, engañar o estafar, ¿no? Bueno, entonces, ¿en qué momento de tu vida ya decidiste emigrar a la capital? ¿Cuál eh, pensabas en quedarte o solo era temporal? ¿Cuál fue la primera dificultad de repente que pasaste al llegar, la primera diferencia que notaste? Después de estudiar en Chimbote mi primero y segundo grado de secundaria en un colegio parroquial llamado Antonio Raimondi, mi padre siempre tuvo esa responsabilidad o ese deseo de que sus hijos superen en el campo académico y es por eso que él, en una manera visionaria, decide enviarme a estudiar al Colegio Militar Ramón Castilla de Trujillo. En aquella época en el Perú solamente habían 4 colegios de este tipo de régimen de internado con formación militar. Teniendo yo mis 14 años, mi padre postulé, también porque yo también así lo deseé, me, me deslumbré, por decir así, de salir de un distrito, pueblo joven, hacia una ciudad ya, ¿no? Porque yo ya iba a Chimbote, pero ahora yo iba y venía todos los días. ¿No? Pero ya irme a Trujillo, que está como a 150, 160 kilómetros al norte, ya era pues otra cosa. Y efectivamente ingresé y empecé a estudiar ahí, pero ya cuando estábamos en quinto año, es más, ya yo había venido a Lima, mi padre, como era pescador, venía también a veces al Callao, a Mollendo, a Pisco, a Matarani, y en esos procesos me trajo a Lima 2 veces. Y bueno, pues por mi padre pude visitar el terminal marítimo del Callao, me enseñó Lima un poco, el Jirón de la Unión, que estaba lleno de ambulantes en aquella época. Fuimos a visitar algunos parientes al Cerro San Cosme y conocí el mercado Jorge Chávez, un poco del Agustino. Claro, en aquella época yo no recordaba mucho, solo iba y venía, pero ya con la posterioridad logré identificar por dónde había estado. Es por eso que cuando estábamos en quinto año, ya a partir de junio, julio, dentro de mi promoción, el motivo principal de nuestras conversaciones era dónde vamos a estudiar, qué vamos a hacer. Y en Trujillo había universidad, pero a raíz del terremoto del 70, los que ingresaban en ese año, por decir yo soy promoción 78, si ingresábamos el 78, teníamos que esperar 78, 79 y en el 80 recién comenzaban las clases. O sea, 2 años de paralización.
porque en el terremoto del 70 la universidad había estado parada 2 años y entonces tenía esta morosidad, esta pausa en el calendario. Es por eso que nuestros profesores nos aconsejaban que vengamos a Lima a estudiar, porque en Lima había más universidades. San Marcos, Villarreal, La Agraria, Cayetano, la Universidad del Callao, se proyectaban, ¿no? Pero también temíamos el examen de admisión. El examen de admisión era como una, una pesadilla, estudiar tantos años para que en 2 horas en un examen de admisión se conjugue nuestro futuro. Y entonces en mi promoción, por este examen de admisión, y la gran mayoría quería ser médico, quería ser ingeniero de renombre, y entonces se nos contaba porque otros jóvenes que ya habían ingresado antes que nosotros nos decían que en México y en Argentina no había examen de admisión y que todos ingresaban directo. Y que el asunto era estar allá porque inclusive las universidades nos brindaban vivienda universitaria y que durante las vacaciones universitarias el Estado había establecido programas de trabajo de manera que las grandes empresas de construcción, de comercio, tenían la obligación de contratar a los estudiantes universitarios para que durante enero, febrero y marzo puedan agenciarse de fondos y puedan seguir pues, con sus carreras. Aparte que las universidades daban estadía, lo que es vivienda universitaria, pero el tema era cómo llegamos allá. Nuestros padres, al menos mis padres, tenían una precariedad económica. De mis otros amigos sí tenían cierta solvencia, pero sus padres, pues imagínense quién va a querer que sus hijos se vayan tan lejos. En esa época no lo entendía, pero ahora como padre lo entiendo, ¿no? Y bueno, pues en aquella época no había celulares, terminó el año escolar 1977, yo soy promoción 77, pero ya en diciembre, los primeros días de diciembre había venido a Lima con el padre de un amigo mío y en esa época aproveché para inscribirme en la Academia Programa 2000, que en aquella época todas las academias preuniversitarias tenían su residencia en lo que ahora es la avenida Garcilaso de la Vega, para prepararme para postular a medicina, porque tenía la intención de ser médico, quería ser médico. Pero era un examen difícil, como siempre, hasta ahora. Y bueno, empecé mi preparación ahí, con la intención pues de estudiar acá, graduarme, y ir a provincia, a mi tierra, a ejercer, ¿no? Porque Trujillo, la Universidad de Trujillo, se precia y está catalogada de producir los mejores médicos del país. Entonces, yo querría pues ir a alternar allá, ¿no? Y es por eso que como a manera de estar entrenándome, decido postular a la universidad. Antes de eso, uno de los primos de mi madre también, en aquella época, él era comandante de la Policía de Investigaciones del Perú. Y también, y como yo provenía de un colegio militar, y me animé a postular a la Escuela de Oficiales de la Policía de Investigaciones. Pero no tuve éxito, no por la talla, no logré calificar, dijeron que me faltaba medio centímetro, 1 centímetro. Pero sí, también paralelo decidí postular a la Universidad del Callao, me recuerdo que era un 17 de marzo del año 78, hacían 3 meses que había salido del colegio, y postulé a Ingeniería Química y logré ingresar. A los 2 meses y medio nomás de haber salido, ingresé. Y bueno, ya decidí estudiar Ingeniería Química, terminar y regresar a trabajar allá a mi región, ¿no? En la siderúrgica, por ejemplo, trabajan los químicos en las pesqueras, porque en Chimbote muchas pesqueras,
Y siendo estudiante de ingeniería química, incluso hice un trabajo de investigación con respecto a las plantas de agua de cola. Y bueno, pues me empleé como agente de seguridad y después llegué a ser supervisor de seguridad, estudiaba, trabajaba de noche y en mis épocas de vacaciones, porque en aquella época en las universidades había huelgas largas y, y sin que me dé cuenta me fui acostumbrando al trajinar de Lima, a comer de lo que yo estaba acostumbrado a almorzar exactamente 12:30, una. Empecé a almorzar a las 3 4 de la tarde. Y bueno, todo ese trajinar de Lima fui conociendo. Ahora, en cuanto a la pregunta, ¿cuál fue el primer problema que enfrenté en Lima? Justamente fue el de la movilidad, el del transporte. Me perdí, me seguí perdiendo para irme de San Miguel, donde vivía, a, al centro donde estudiaba la academia. Porque en la casa donde vivía mis primos eran prácticamente púberes y bueno, yo ya era un poco mayor y entonces salía a la aventura, a dónde bajar, a veces los carros pasaban llenos, no me recogían o me pasaban los paraderos y etcétera, etcétera. 2 días tuve que perderme, regresar a pie, hacer reconocimiento de dónde tomar el vehículo para regresarme y dónde bajarme. Y bueno, pues ya con la experiencia de haber estado en una ciudad relativamente grande que era Trujillo, pues, ¿no? Bueno, eso en sí es con respecto a las preguntas que me has hecho, ¿no? Bueno, entonces con el tiempo te fuiste asentando, como dices mismo, acostumbrando al trajín de Lima, a la rutina. ¿Cómo es que este viaje o este proceso pasa de ser algo temporal, algo solo de estudio, a ya a quedarte, a sentarte, ahora a tener un hogar? ¿Cómo te ha ido hasta el día de hoy? ¿Cómo es que te asentaste en el lugar que ahora resides? ¿Cómo formas tu familia y cómo crees que te ha ido, ¿no? Hasta la actualidad. Bueno, al empezar a estudiar y como decía en la anterior pregunta, ir amoldándome, ir acostumbrándome al trajinar de Lima, a sus comidas, porque fue todo un cambio, inclusive yo hablaba un poco cantando, porque venía del norte. Mis compañeros en la universidad a veces de manera jocosa me bromeaban. Y en ese proceso de maduración me fui dando cuenta que el centralismo de Lima, el futuro estaba aquí, que ya no tenía que regresar, porque si yo regresaba a mi ciudad de origen, probablemente acabaría en la monotonía y siendo de repente un profesional ahí de, reducido o en todo caso a no avanzar, ¿no? Y aquí en Lima estaba la, la, el avance de la tecnología, el conocimiento. En aquella época la biblioteca visitábamos mucho y la posibilidad de seguir creciendo. Pero como necesitaba dinero o en todo caso recursos para seguir en el proceso de avanzar en mi carrera, aparte que estando, como les comentaba, el año 78, que ingresé a la universidad y había huelgas largas. A veces la Asociación de Profesores Universitarios paralizaban 4 o 5 meses. La Federación de Trabajadores Universitarios también. Y en ese proceso yo regresé a mi distrito y bueno, pues como joven que era, pues tenía mi enamorada, tenía otra enamorada y en una de esas pues a mi enamorada que en aquella época resultó o la embaracé ya estando en la universidad. Mi padre me dio a escoger o seguir con mis estudios universitarios o ya hacia mi familia.
y me dijo, pues tendrás que trabajar acá en las fábricas de por acá, serás un obrero de las fábricas pesqueras o un pescador. Y yo decidí seguir acá en Lima, ¿no? Conversando con la familia, en este caso de la madre de mi hijo, pero en ese proceso no se dio esa relación. Y entonces yo necesitaba también un recurso de dinero para poder enviar a este niño que crecía. Mi padre y mi madre lo atendían también porque éramos vecinos cercanos, pero yo también me quería sentir protagónico. Es por eso que, como decía, en la avenida Wilson funcionaban todas las academias y algunos amigos universitarios dictaban clases ahí, y sobre todo en diciembre, enero, febrero, marzo y hasta abril era el boom, era el apogeo, porque las universidades, sus exámenes eran en junio, en mayo. Así que un amigo me invitó a dictar ahí química y física, estando yo ya entre el segundo y tercer ciclo, y bueno, pues vi que sí tenía ciertas características para transmitir el conocimiento. Y entonces me comunicaron, me avisaron que en el Callao recibían expedientes para aquellos jóvenes que quieran incursionar en el campo educativo como profesores de aula. Lo presenté sin que tenga ninguna recomendación, me entrevistaron, calificaron mi expediente y de repente, y así le digo a mis hijos, creo que he sido predestinado, favorecido, bendecido, porque de repente me vi con un documento en mi mano que se llama resolución, en el cual me daban contrato de un año para trabajar, primero aquí entre Colonial y Fawcett, en una zona que se llama Tarapacá, y después al año 83, 84 me enviaron a trabajar aquí por Carmen de la Legua, en otro colegio primario, y en el segundo año me vi con otro documento en mi mano que me decía que estaba nombrado interinamente. Y el Estado sacó una disposición en la cual decía que todos aquellos que habían sido nombrados interinamente y querían hacerse de una carrera pedagógica, podían estudiar. Yo decidí postular a Villarreal e ingresé a la Universidad de Villarreal para estudiar educación secundaria en las especialidades de matemática, física, de manera que mi vida se desarrolló desde el año 84 hasta el año 90, se desarrolló de esta manera. De 7 de la mañana que salía de casa hasta las 12 estudiaba en Villarreal Educación. Lógicamente que salía antes que termine la última materia, que terminaba 1:30. Venía a trabajar en la tarde, a la 1 ingresaba, almorzaba en el kiosco de la escuela, y a las 6 de la tarde salía y me iba a la Universidad del Callao a seguir avanzando con algunos cursos de ingeniería química. En ese proceso también el Estado construía departamentos, programas de vivienda con la Empresa Nacional de Edificaciones, ENACE. Y bueno, pues por inquietud de algunos profesores ya mayores que yo, me invitaban a escribirme, me inscribí y salí favorecido con un departamento de aquella época. Así que a mis 24 años, 25 años ya era propietario, lógicamente que tenía que hacer mucho esfuerzo porque casi el 80-90% de mi sueldo se iba en pagar la mensualidad de este departamento, que era 20 años. Ya por ahí de los años 86, lógicamente también había tenido algunos romances, pero el año 86 conocería a la que actualmente es mi esposa. Y bueno, pues en ese proceso, ya el año 91, porque soy medio descendiente de japonés,
y mis primos, la mayoría de Trujillo, de Chimbote, migraron hacia Japón en los años 87, 88. Entonces yo el año 91, ante el paquetazo, y cuando Fujimori reordenó toda la economía, yo decidí irme a Japón, pero ya me había casado con mi esposa, ya tenía mi primera hija. Pero, para no alargar mucho la entrevista, no logré irme por asuntos de salud. Pero para irme yo había alquilado el departamento por 2 años a la empresa de peaje de Lima. El departamento estaba ubicado en San Miguel y, también me retiré, renuncié a mi nombramiento, me retiré, me liquidaron, o sea, me quedé sin trabajo. Es por eso que decido nuevamente a reanudar en el trabajo y me empleo en un colegio privado, que en aquella época Fujimori había dado libertades para la creación de colegios privados. Y empecé nuevamente a enseñar física, matemática, química, porque también ya había egresado como ingeniero, ya había egresado como profesor, y mi vida se desarrolló de esa manera y logré que el año 92 tomar contratos para el Estado como profesor nocturno, de manera que en la mañana trabajaba en la escuela privada hasta la 1, 2, descansaba, venía con mis hijos a la casa y en la noche dictaba clases como profesor nocturno contratado por el Estado. El año 2000 me nombraron, vendí el departamento porque ya tuve 3 hijos y vivíamos en la casa que los padres de mi esposa nos habían asignado una parte posterior, en donde nosotros habíamos edificado unos 4 ambientes para vivir, pero teníamos el problema de que teníamos que pasar por los demás ambientes. Mi esposa también decidió estudiar educación, fuimos fortaleciendo el contexto familiar. Como vendí el departamento, compré un terreno de 120 metros cuadrados en el año 96, porque ya nos proyectamos al futuro, que nuestros hijos iban a crecer y en los ambientes donde estábamos iba a ser insuficiente. Con el tiempo logré incursionar en algunos proyectos de ingeniería también, en diseñar, tramitar, sacar permisos y dejar operativos crematorios de cremación de cadáveres que han sido utilizados ahora en la pandemia. Los modelos que se hizo han sido, los 4 modelos de hornos que hicimos se replicó hasta en 40 en la pandemia, pero como químico que soy, sé de la contaminación que se produce alrededor de los crematorios y es por eso que solamente terminado el proyecto un año más y me retiraba porque estoy nombrado en el Estado. El año 2014 ya logré acceder a cargos directivos y también mi preparación, hice una maestría, una segunda especialidad en la universidad, la Universidad San Ignacio de Loyola, una maestría en la Cantuta, una segunda especialidad también en IPAE, y entonces esto me dio el motivo para que, o en todo caso, una estructura de mayor capacidad académica, y desde el año 2008 empecé a ser director encargado cuando el director titular salía de vacaciones o enfermaba, y ya, pero el año 2014 ya alcancé a ser designado como director de la escuela nocturna. Hasta ahora me desenvuelvo en ese campo. En la escuela privada también son aproximadamente 30 secciones entre inicial, primaria y secundaria. Estudian casi 800 estudiantes, el cual también
codirijo con la directora. Entonces mi experiencia, mi caminar y en la toma de decisiones ha hecho que en la escuela privada también me haga un espacio y bueno, mi trabajo sea reconocido, ¿no? Y con mi esposa también se ha graduado de profesora de Historia y Geografía. Mis hijos han seguido evolucionando, estudiando, lo cual permitió que ya el presupuesto familiar se vaya flexibilizando y lo que utilizábamos para la familia en alimentación, salud, educación, al ir disminuyendo, porque mis hijos crecieron y ellos ya fueron solventando sus estudios superiores por su propia cuenta, permitió construir nuestra casa en el terreno que compré el año 98. Y hoy en día tenemos una casa pues de 120 metros cuadrados, donde vivimos con mayor holgura, con mayor salubridad, con mayores espacios para poder ir realizándonos profesionalmente. Y me siento realizado, me siento que todo el esfuerzo realizado a lo largo de los 40 años, desde que empecé a trabajar, porque ahora tengo 64 años, y yo migré a Lima a los 18 años. Significa entonces que, que 46 años tengo acá en Lima, ¿no? Entonces, a lo largo de estos 46 años, siento que el esfuerzo de todo el trabajo realizado ha sido, aparte de las bendiciones, ¿no? Por haberme hecho adjudicatario, de ser propietario a mis cortos 24 años, el que me sienta realizado. Mis hijos son profesionales, tienen autonomía. Mi último hijo también hace carrera universitaria. Y con mi esposa y a veces nos damos algunos descansos, nos salimos de viaje y una vida más descansada y con la ventaja, con la tranquilidad de que nuestros hijos satisfacen sus necesidades por sí solos. Profesionalmente en el campo de la ingeniería me he especializado solo en hornos de cremación. Creo que son poquísimos los ingenieros porque también me titulé, me colegié, ¿no? Que se dedican a este campo. Y en el campo de la educación, pues sigo todavía. El próximo año ya me tengo que jubilar del Estado, pero en el ámbito privado todavía seguiré trabajando porque me siento todavía con energía, con capacidades de seguir brindando mis servicios y de repente decida postular por horas en las universidades para transmitir a los jóvenes mi experiencia ganada, mis conocimientos y sobre todo, cómo son nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros púberes, para que los modelos que aprendemos cuando somos profesores, ¿no? De los pedagogos extranjeros, se pueda establecer una propia pedagogía nacional, basándonos de lo que podamos rescatar de los comentarios reales de los incas, ¿no? De nuestros amautas, ¿no? De nuestros amautas, de los profesores que había en el incanato, porque nuestra idiosincrasia, nuestra raza, así lo exige. Y mezclar con los conocimientos que tenemos de los pedagogos, de los psicólogos, ¿no? Como Skinner, como Piaget, como Bloom, ¿no? Y poder pues hacer toda una mezcla de estos conocimientos en bien de un nuevo prototipo de modelo autóctono, ¿no? Eso en sí podría resumir, ¿no? Toda mi trayectoria y mi vida y decir que me siento realizado, que me siento contento, que me siento que he hecho un trabajo de padre y de profesional porque cuando voy a Carmen de la Legua, mucha gente
en los mercados, a donde vaya siempre me saludan y donde me encuentro gente que hasta inclusive me está animando que en las próximas elecciones pueda ser un candidato a la alcaldía. Eso es todo lo que tengo que decir. No sé si habrá alguna otra pregunta. Bueno, no, ya es lo que el testimonio que hemos podido recoger de parte de lo que es mi papá, parte de historia de mi familia. Y bueno, con esto finalizamos la entrevista y con ello el video también.